Bueno, qué día este. Mirá con quién está. Tipo famoso, Impresionante. tipo famoso y amigo nuestro. Yo no lo puedo creer. Yo puedo confesar algo. Yo a Luciano El, Román le tengo mucha envidia, ¿Por? porque cada día escribe mejor. Yo no sé cómo hace Ah, para escribir la escribe. ¿viste? Es como Para los Coca-Cola, que, ¿viste? para los que no leyeron la última nota en La Nación, se las recomiendo. Son todas buenas, pero cada nota, o sea, la próxima nota va a ser mejor que la nota que yo estoy recomendando, estoy seguro, pero qué buena nota. Felicitaciones, Luciano, y gracias por estar aquí con nosotros en Polémica en el Bien. ¿Cómo Vos estás? sabés Bueno, que hola, yo lo leo, Fer, Guille. perdóname, Luciano, yo te leo y es la inteligencia artificial que me está sacando lo que estaba pensando y lo escribe este. Sí. Gracias, Bueno, Luciano. un gusto compartir este rato con ustedes. Les agradezco enormemente porque siempre son muy generosos, pero yo creo que la clave es que me leen con afecto y eso hace que pierdan alguna objetividad. No, Bueno, pero no, ¿sabés no. qué? No, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Espera, parte de lo que vos decís es distinto, tenés toda la razón del mundo. Yo lo leo a Carlos Pagni, pero no lo conozco personalmente. Ah, Nunca hablé con él. En ah. cambio, con vos hablé, ya ni sé cuántas veces hablé. Conozco tu cara, conozco tu forma de expresarte, y cuando te leo es como si me estuvieses hablando. Entonces es distinto, tenés razón en eso. Y eso es muy, muy interesante porque, bueno, yo digo que me leen con afecto, pero además se va armando una corriente de entendimiento porque nosotros nos conocimos a través de la generosidad con la que ustedes me leían y a partir de eso hemos establecido un vínculo, bueno, pero en ese vínculo se arma una cosa muy, muy interesante que es entre el que escribe y el que lee, que resulta enriquecedora recíprocamente. Así que para mí es un honor. Es que uno lee con afecto cuando el otro escribe con afecto. Bueno, basta, se está poniendo muy meloso todo esto. A ver si me pongo colorado. Sí, Vámonos, Willy, vamos este los es un papers. programa en donde se dicen este tipo de cosas. Sí, Nos por damos ese supuesto, lujo. por Nos supuesto. damos ese lujo. Sobre todo por no ser periodista, así que eso es lo bueno. Exactamente. Sos abogado, pero decidiste ser periodista. ¿Qué pasó en el medio? ¿No te arrepentiste? La verdad que no, al revés, lejos de no arrepentirme, agradezco mucho haber encontrado una vocación. Yo siempre cuento que empecé en el periodismo casi de casualidad, porque mi destino parecía marcado para el lado del derecho. Mi padre era abogado, mi hermano, con el que tengo menos de un año de diferencia, estudiaba a la par mía abogacía y se dedicó al derecho y siguió en el estudio de mi padre. De manera que tenía ahí una especie de mandato natural. Nunca durante los años de adolescencia, de escuela secundaria, había dudado sobre qué carrera seguir. Siempre había tenido claro que iba a estudiar derecho, de manera que parecía un camino allanado para ese lado. Y sin embargo, a poco de empezar la facultad, casi de casualidad, empecé una práctica de verano en el diario El Día de La Plata y tenía 19 años y allá me quedé 30 años. Hice una carrera en el día, empecé como cronista universitario, después fui encargado de la sección de educación y después durante muchísimos años, más de 20, fui secretario de redacción. Y encontré una posibilidad de construir una carrera, pero sobre todo una vocación y un oficio que, por supuesto, con altibajos, con dificultades, con tropiezos, pero he ejercido siempre con enorme entusiasmo. Y eso es una cosa enormemente valiosa. Con los años yo la he ido rescatando como una de las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Haber encontrado algo que me gusta, que hago con pasión y que al mismo tiempo me ha permitido vivir de esto, de manera que soy un agradecido. Y también soy un agradecido de haber completado la carrera de Derecho porque me ha dado herramientas para este oficio muy, muy interesantes. Creo que el derecho, más allá de que uno no lo ejerza,
te da, estudiándolo, patrones de razonamiento, te da un método para mirar las cosas, para leer la realidad, para calibrar matices, que a mí me ha resultado muy útil, de manera que también soy un agradecido de eso. Y nosotros en el fondo somos agradecidos porque un abogado menos. Que no Sí. viene más. No viene más. Quiero, Fernando. quiero, antes de ir a las preguntas que te va a hacer Willy, yo te quería preguntar, porque lo empezamos a conversar el otro día con otro colega tuyo, pero especialista en rugby, el señor Búsico. Eh, ¿Cómo, cómo estás viendo la transición entre medios tradicionales, por ejemplo, La Nación, Clarín, Infobae? Bueno, Infobae se está modificando y La Nación también, pero digamos, hoy muchos contenidos, de hecho, el contenido al que vos te referís en tu última nota es un contenido que no surgió de un medio tradicional de comunicación, sino que salió de lo que llamamos hoy un streaming. Hoy muchas de las noticias por las cuales nosotros nos enteramos y que después son replicadas por los medios, entre comillas, convencionales, llámese La Nación, Clarín, TN, América 24, vienen de streamings. ¿Cómo estás viendo vos esa transición en el público a cómo se está enterando de las noticias? Y cómo ves el tema de los streamings? Eh, Mira, Fer, pones el foco en un tema absolutamente medular de todo el ecosistema comunicacional. Estamos atravesando, yo diría más que una transición, navegando en un universo que cada vez se torna más complejo, más desafiante y que genera más incertidumbre sobre cómo va a evolucionar. Yo la primera cosa que diría es que se están un poco desdibujando esas fronteras entre medios tradicionales y medios innovadores, por decirlo de alguna forma. Tomemos como ejemplo lo que a mí me resulta más cercano y familiar, que es La Nación. La Nación es, por supuesto, un medio tradicional, quizá el más tradicional de la Argentina, es el diario nacional más antiguo de la Argentina, pero al mismo tiempo hoy es una unidad de contenidos muy diversificada que tiene, además de su edición impresa, una fortaleza y una vitalidad fenomenal en su edición digital. Y dentro de ese universo digital tiene un área de podcast, tiene un área de contenidos para redes sociales, y está permanentemente innovando, tiene un área audiovisual con producción de documentales, algunos de largo alcance, otros de piezas comunicacionales breves, algunas diarias, otras de producción mensual o semestral, bueno, en fin. Hoy hablar de la nación es hablar de un multimedios, multiplataformas que maneja distintos lenguajes, distintos Ujú, formatos para distintos públicos y cada vez vamos más hacia esto, ¿no? Hoy no hay un medio que esté solamente concentrado en una plataforma. En general los medios están intentando una diversificación muy marcada. Eh, Hablar de los streamings es hablar también de un universo heterogéneo y complejo. Parecen la gran novedad del ecosistema digital. Creo que hay un poco de todo en eso, que ya te digo, hay streamings asociados y vinculados y producidos por medios tradicionales como La Nación. Hay otros que solo son streamings y que han nacido en ese formato y tienen esa exclusividad. Y los hay de perfiles muy diversos, algunos son muy periodísticos, otros son más girados hacia el entretenimiento, algunos apuntan a públicos que demandan información, otros a públicos más jóvenes o adolescentes que demandan una especie sí, de recreo, de gran entretenimiento. De manera que yo no podría unificar bajo ese paraguas de el streaming a un solo tipo de contenido. Creo que hay mucho. Y dentro de ese universo heterogéneo, hay muchos que no hacen periodismo, digamos, y hacen cosas que pueden ser interesantes desde el punto de vista
de formatos innovadores, pero que no son exactamente periodismo. Y me parece que se plantea un problema cuando no asumen esa limitación, digamos, y superponen cierto coqueteo con lo que ellos consideran periodismo, y lo fusionan con esta especie de kermés de entretenimiento. Creo que no me gusta ponerlo en términos de nombres y apellidos, pero me parece inevitable, para ejemplificar un poco lo que quiero decir, remitirme a lo que pasó en el medio del Mundial con aquel episodio en un programa de streaming de Florencia Peña, ¿no? Me parece que ahí, sin cargar las tintas sobre ella, creo que el episodio después puede analizarse más en detalle, para ver qué falló o por qué. Pero me parece que lo que mostró ese episodio es el peligro de estas fronteras ambiguas entre periodismo y entretenimiento, ¿no? Y cuando no se ve el límite claro entre una cosa y otra, el periodismo requiere un método, requiere un sistema de verificación, requiere profesionalismo en su ejercicio, digamos, requiere una serie de herramientas que no requieren el mero entretenimiento, en el que todos podemos ser. eh, y en esto no estoy haciendo una defensa corporativa, no estoy diciendo que solamente podemos hacer periodismo los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Y me remito no por ser autorreferenciales, pero esto que hacen ustedes es una forma de periodismo muy, muy rica y muy interesante, la de proponer desde una experiencia y desde una sensibilidad distinta, espacios de conversación, de análisis, de intercambio de ideas. Bueno, me parece que ahí hay algo muy, muy genuino, muy rico, muy fructífero, de manera que todo puede convivir, y de hecho creo que estamos en una etapa en la que empezamos a convivir distintos, como decía, lenguajes, formatos, plataformas, pero lo importante es que tengamos claro qué es cada cosa, digamos, ¿no? Y bueno, y que hay un problema cuando esa claridad se pierde y cuando empiezan a confundirse estos formatos de entretenimiento con periodismo o pseudo periodismo. Me parece que ahí hay un riesgo, que es el riesgo que se plantea también en las redes sociales. Las redes sociales son, por supuesto, un vehículo interesantísimo desde el punto de vista comunicacional, que han introducido un código muy interesante, muy valioso, muy enriquecedor en muchos planos, pero que también plantean este peligro. Bueno, en las redes se puede decir cualquier cosa, no se reconocen ciertos límites ni ciertos códigos para la verificación de datos. Entonces convive todo, lo que tiene valor con lo que no lo tiene, lo que es constructivo con lo que es temerario. Bueno, entonces empezar a separar un poco la paja del trigo es el gran desafío de esta etapa que vos bien definís como de transición, y que probablemente sea una etapa en la que tengamos que reaprender muchas cosas, reaprenderlas a los que nos dedicamos a esto, y reaprenderlas también las audiencias, los públicos, que tienen que saber qué es lo que pueden encontrar y qué es lo que pueden buscar en cada lado, ¿no? Y que si buscan información rigurosa, bueno, hay determinados canales que no son confiables. Si buscan entretenimiento, probablemente esos canales sean eficaces. Bueno, pero toda esta es una conversación en la que estamos todos embarcados, digamos, sin respuestas definitivas, explorando nuevas alternativas, bueno, haciendo camino al andar. Vos sabés que, vos sabés que uno de los puntos que me parece que hace el gobierno en general, sin entrar a criticar a nadie en particular, pero parece que en general, es poner el carro delante del caballo, ¿no? Donde nosotros tenemos que demostrar como ciudadanos comunes que no somos culpables, ustedes los periodistas tienen que demostrar que son independientes y no están pagados por un sobre. De alguna manera, ¿no se ha transformado que el gobierno nos ve como la casta a todos nosotros? Es muy, muy interesante y Coincido provocador ese planteo. Yo creo que algo de eso está pasando, Guille, eh, que eso que en algún momento se identificó
como un discurso contra la casta, hoy empieza a percibirse en muchos sectores sociales como un discurso que lo agrede a él, ¿no? Y esos límites de qué es la casta y qué no, empiezan a borronearse y es el propio gobierno el que decide quién es casta y quién no es casta, pero bueno, me parece que hay en este revoleo de agravios que muchas veces vemos desde el poder, de generalizaciones injustas, ¿no? Esto de decir, el 95% de los periodistas son corruptos y ensobrados. No lo digo desde una posición corporativa, ¿no? Ni porque yo sea periodista. Frente a cualquier profesión o a cualquier oficio me parece una afirmación temeraria, arbitraria, ofensiva, ¿no? Es como si dijéramos el 95% de los empresarios o de los médicos. Esta totalización, además, es y me parece que en ese mecanismo cada vez son más los sectores que se sienten atacados y por lo tanto ese concepto de casta se expande hasta confundir a la casta con la sociedad, ¿no? Inclusive hay un discurso del gobierno que en algún momento se percibió como incómodo, brutal, pero honesto, que hoy empieza a generar interrogantes. Cuando el presidente actúa con cierta desaprensión, cierta falta de empatía frente a este fenómeno de el universo creciente de personas que no pueden pagar en tiempo y forma sus créditos. Bueno, ahí hay como cierta desconexión con un evidente problema social que también merecerá análisis, pero que no se puede generalizar. Bueno, todo el que se endeudó lo hizo de manera irresponsable, como sugiere el presidente cuando dice nadie le puso la pistola en la cabeza para que tome un préstamo. Bueno, mucha gente sí se ha sentido metafóricamente urgida a tomar un crédito o impelida a eso por necesidades, por urgencias, entonces no tener una mirada de comprensión de esa problemática, bueno, empieza a generar esta duda. Bueno, el gobierno tiene la capacidad de comprender, de mirar con sensibilidad determinados fenómenos que además tienen una magnitud y una extensión lo suficientemente significativa como para que se lo vea como un problema social, o se encierra en esta mirada un poco endogámica, dogmática, que le impide conectar con esos fenómenos. Bueno, esto empieza, yo creo, a reflejarse en las encuestas, por eso vemos en las últimas encuestas una caída en la consideración de la imagen presidencial, un nivel de insatisfacción creciente. Bueno, me parece que hay todo un llamado de atención muy nítido como para que el gobierno tome nota, ¿no? Vos sabés que esta consideración que vos hacías lo que hizo el gobierno con respecto a los periodistas, como te decía Fernando, el lunes hablábamos con Jorge Búsico, y yo le decía que me parece que esta generalización que se hace, en el caso del rugby fue el caso Báez, los rugbyer asesinos, en el Señor. caso de Lázaro Báez, el empresario Lázaro Báez, yo soy empresario y no me identifico con Lázaro Báez, déjame decir, es un chorro. Y todos los rugbyers no son asesinos. Entonces hay una facilidad en Argentina de identificar a un grupo por lo que hizo una persona, un grupito de personas, Estigmatizar. Estigmatizar es estigmatizar. la palabra. Y lo que pasa es que el presidente toma eso para hacer lo mismo. Seguro. Y Ese es el ahí primer, adquiere una gravedad mayor porque cuando el que obvio. estigmatiza es el poder, bueno, los riesgos y el peligro de generar eso como un rasgo cultural y de ejercer desde la desigualdad absoluta que implica cuando el que señala con el dedo
es el presidente de la República, bueno, la cosa tiene una significación mayor. Yo creo que hubo un episodio en las últimas semanas que ustedes habrán registrado bien, pero que yo creo que no han generado la reacción que hubiera merecido, que es cuando el presidente en la rural señala con el dedo y escracha literalmente a un ex dirigente político como Ignacio de Mendiguren, una Ujú. persona que probablemente merezca reclamos y críticas por su actuación pública, que no, que no genera especial simpatía en muchos sectores, pero que de ninguna manera justifica que el presidente, con el dedo levantado y el gesto exaltado, lo insulte y prácticamente incite a que se lo agravie o se lo insulte públicamente a una persona que está caminando por un espacio público como era la sociedad rural. Me parece que Perdón, hay algo. Luciano, además, si vos me invitás a tu casa, yo, por una cuestión de educación, no me voy a pelear con ninguno de los otros invitados, por respeto a vos que me estás invitando a tu casa. Creo que eso es una falta de educación y una falta de respeto total hacia las personas que lo invitaron. Tenga o no tenga razón de Mendiguren, yo creo que todo lo que nos escuchan, cada uno tiene su juicio de valor. Seguro, Pero seguro. ha hecho cosas más graves. Ha ido a insultarlo a Lula en su tierra, más allá de Bueno, lo que eso hizo iba a Lula. decir. Bueno, eh, Willy, es parte de lo mismo. Eh, Siguiendo con tu línea de pensamiento, mi pregunta es la siguiente. Eh, del otro lado, ¿qué hay? Porque evidentemente por el lado del peronismo o el neoperonismo no estoy viendo absolutamente nada. Prueba de ello es que un simple reportaje que le hicieron a Daniel Haddad en el día antes de ayer El en lunes, América 24 el lunes. dio vuelta por todos lados. Que habiendo una oposición medianamente homogénea y medianamente creíble, ese reportaje hubiese seguido de largo como cualquier otro, y sin embargo ya se instaló Jorge Brito en el círculo rojo, como dicen, ya se instaló Daniel Haddad, ya se instaló un montón de gente. ¿Qué pasa con la oposición? lo que En cualquier pasa, momento me instalo yo, quédense tranquilos. parece haber lugar para todo. Eh, lo que pasa es que muchas encuestas, Fer, están marcando algo que vale la pena intentar decodificar o analizar, ¿no? Que es un fenómeno bastante novedoso para los que miran encuestas desde hace muchos años. Se está produciendo algo así como, yo lo estoy escribiendo ahora en una columna, este concepto de desilusión sin nostalgia, ¿no? Algo que empieza a incubarse un desencanto con este gobierno pero sin ninguna nostalgia por el pasado. Digamos, la mayor parte de la sociedad, según registran las encuestas, no quiere volver al pasado, y esto lo tiene muy claro. Pero empieza a tener claro que tampoco se quiere resignar al presente. Entonces, en esa conjunción aparece como la oportunidad del surgimiento de algo nuevo, ¿no? Y entonces ocurren estas cosas que vos bien señalás, bueno, que una insinuación de un empresario como Daniel Haddad o como Brito, bueno, empiece a generar de manera incipiente, por ahora no parecen romper los termómetros de la opinión pública, pero de manera incipiente empiezan a generar alguna expectativa, porque evidentemente hay ahí una demanda que se está gestando, hay un espacio para que surja algo nuevo, ¿no? Eh, el proceso electoral todavía no se ha iniciado, repetimos siempre un lugar común, pero muy cierto en la Argentina, que es que 6 meses en nuestro país es un tiempo larguísimo en el que bueno, también es cierto que la elección es en octubre del año que viene y en poco tiempo deberíamos empezar a tener un mapa más o menos trazado de por dónde van a pasar las alternativas. Bueno, me parece que hay algo que se está gestando, que se está incubando primero en la demanda social, en el electorado,
y en consecuencia en la oferta electoral, que empiezan a aparecer en el escenario algunas alternativas que podían ser impensadas hace apenas unas pocas semanas. Bueno, tendremos que ver, pero me parece interesante porque cuando se produjo el desencanto con Juntos por el Cambio, por ejemplo, y las encuestas empezaron a registrar que se había roto el hechizo con Macri, bueno, ahí lo que se ordenó fue el kirchnerismo con una oferta electoral que intentaba en aquel momento sintonizar con la demanda coyuntural y que tuvo éxito en proponer una vuelta al pasado. Digamos, y el triunfo de Alberto Fernández en la elección presidencial del 19 fue eso, fue una sociedad que decía, bueno, volvamos a algo que en definitiva no parecía tan malo en aquel momento. Hoy esto no parece estar funcionando. La sociedad ha dado un salto en el que ha entendido que el populismo que representó el kirchnerismo generó un fracaso muy estructural y muy de fondo en la Argentina. Me parece que eso en una buena parte de la sociedad ha calado muy hondo y en consecuencia hoy todas las encuestas registran una fuerte resistencia a ese atajo que funcionó en el 19 de dar un paso hacia atrás. Ahora, ¿qué es el paso hacia adelante? Bueno, todavía no está claro y estamos viendo como algunos síntomas muy incipientes recién, ¿no? Vos sabés que hace muchos años me invitaron a un encuentro que estaba, no me estoy acordando del apellido, un politólogo muy famoso en la época de Macri, que había pertenecido a su grupo, ya me va a salir en algún momento, donde él decía, ¿eh? Durán Barba. No, politólogo, Ah, que murió al poco tiempo que Macri dejó el poder. Ya me va a salir. En el encuentro él decía, cuando se van los militares, la gente quería democracia. ¿Quién era el gran demócrata? Alfonsín. ¿Quién gana las elecciones? Alfonsín. Cuando Alfonsín no empieza a perder estabilidad con el tema económico, la gente quería una estabilidad económica. ¿Quién viene con el verso económico? Menem. ¿Quién gana las elecciones? Menem. Vuelve a ganar después. Cuando la gente se cansa de la corrupción de la época de Menem, querían un tipo honesto. ¿Quién representaba la honestidad? De la Rúa. Y así, más o menos sucesivamente, hasta que murió, no pudo seguir después. Yo me hago esta pregunta ahora. Salimos del kirchnerismo y queríamos algo nuevo, distinto, y aparece Milei. ¿A quién le toca ahora? yo creo, Guille, que es una pregunta muy interesante, muy de fondo. Creo que en esa evolución, ¿no? Que efectivamente cuando uno lo mira en la secuencia histórica de estos ya más de 40 años de democracia, vemos que ha habido saltos de calidad en la demanda electoral, ¿no? Como vos decís, Alfonsín encarnó la demanda de democracia, Menem la demanda de estabilidad económica y de transformación económica también, de la Rúa la demanda de decencia y de ética pública. Bueno, Kirchner después la del restablecimiento del orden y de la autoridad presidencial, que se había roto en el colapso del 2001. Macri viene a representar la expectativa de cambio, después, como dijimos, hay un retroceso, y Milei viene a representar la ruptura con toda esa sucesión de fracasos acumulados, ¿no? Y fue una apuesta muy rupturista de la sociedad argentina, de una parte de la sociedad argentina, porque también tenemos que recordar que Milei llega al balotaje con un 30% de los votos, y después lo que recoge es un caudal prestado, si se quiere, de alguien que no, de un sector importante del electorado que no había optado por él en la primera instancia, ¿no? Yo creo que ahora en esa secuencia hay una oportunidad para la moderación, ¿no? Para está muy desgastado el concepto del medio en términos políticos, porque también ha sido malversado, ha sí, sido usurpado por el masismo, después por el propio Alberto Fernández, que decían
es la versión moderada de... Bueno, yo creo que todos esos fueron imposturas, pero que probablemente haya una oportunidad para una moderación genuina, para que la próxima estación de la Argentina sea la racionalidad económica, que de algún modo puede ser, en el mejor de los casos, el legado de Milei, con civilización y moderación política, que es el gran déficit que viene construyendo Milei en su paso por el poder. Yo no sé si esto se va a encarnar en la elección del año que viene, que como decimos, la tenemos lejos pero cerca al mismo tiempo. Probablemente sea la otra, o no, no lo sé. Pero me parece que en esta secuencia lo que falta ahora es la conjunción de esto, racionalidad económica con calidad democrática, con moderación política, con institucionalidad, con convivencia, todos rasgos que en el gobierno de Milei lamentablemente no han sido cuidados como No deberían sé haber que sido. compartan tus ideas, perdóname. No, no, Eh, no pretenderemos demasiado. pero me parece que ahí hay una oportunidad. Me Por eso acordé, también, vos fijate, Fer, que estos liderazgos que empiezan a insinuarse, ya digo, que probablemente sean estrellas fugaces, no sé, o probablemente alguno crezca y se termine consolidando como una opción electoral, pero todos asoman por ese perfil, ¿no? Ninguno está diciendo, el que ha lanzado una precandidatura presidencial en estos días es Hernán Lacunza, por ejemplo. Y si le prestamos atención al discurso de Lacunza, ¿qué está diciendo? No, hay muchas cosas del rumbo económico que están bien, que hay que cuidar. Por supuesto que el equilibrio fiscal es una bandera irrenunciable, por supuesto que la racionalidad, la racionalización del gasto, del Estado, son pilares fundamentales, pero tenemos que sumarle institucionalidad, tenemos que sumar diálogo, tenemos que sumar consenso, cosas, cosas que han sido estigmatizadas también por este gobierno y asimiladas a malas palabras, como si el diálogo fuera una señal de tibieza, de debilidad, y la verdad es que no hay un sistema democrático sustentable, sólido y sano si no se cultiva el diálogo. Bueno, me parece que hay en el futuro una oportunidad para el que encarne estos valores. me acordé quién era el politólogo, Mora y Araujo. Ah, claro. Don Jaime Sí, Mora sí, y sí. Araujo. Nos van quedando 10 minutitos de entrevista, así que Fer, metamos un par de preguntas más a este muchacho, porque si yo lo dejo me puedo quedar todo el día hablando con él, así que... Tenemos extraño el almuerzo ese que hicimos, al cual Bueno, yo llegué tarde porque tardé 4 horas en llegar desde Pilar a Buenos Aires, pero no importa. y bueno, Eh, lo reeditaremos en algún momento. Pronto. y bueno, ahora se mudaron, el resort donde fuimos se mudó, así que Sí. tendremos que conocerlo, por lo menos Y yo. aparte, uno de los que estuvo en ese almuerzo hoy hubiera cumplido años, que era Sí, Alejandro Maglione, nuestro recuerdo para él, ¿no? nuestro más sentido. Un tipo entrañable, al que conocí Entrañable, poco, pero llegué a entrañable, disfrutar mucho. entrañable. Sí, sí. Dale, Eh, Fer. y, ¿Y qué pasó con la Liga de Gobernadores? Vos sabés que yo le había puesto muchas fichas a la Liga de Gobernadores porque Schiaretti y todo ese grupito de gente te mostraban, qué sé yo, una mirada del interior, piola, gente moderada, ningún tirabomba, ningún, en el buen sentido de la palabra, digo, capitalista extremo, y sin embargo no pegó, no. Sí, ahí hay un gran misterio, porque efectivamente lo que se denomina la Liga de Gobernadores es un gran semillero de dirigentes eh, Exacto. con un valor fundamental, Fer, además que es la experiencia de gestión. No debe haber gestión más práctica que la de gobernador, sobre todo en las provincias más chicas. La provincia de Buenos Aires tiene una complejidad muy particular, pero en las provincias de mediana dimensión, bueno, el gobernador es el gran hacedor de la gestión y me parece que ese también es un valor enorme para capitalizar en un proyecto nacional. Sin embargo, es cierto que ahí parece funcionar un dique, un freno, eh, probablemente misterioso, en algunos casos
se ha logrado romper, y que logró romperlo Menem, cuando teniendo origen en una provincia chica, perdida en la geografía política como La Sí, pero Rioja. la Bueno, concepción era totalmente distinta de cómo encarar un gobierno, la de Menem, que la de este gobierno. Este gobierno no te acepta grises. O estás conmigo o no estás, punto. No quiere negociar absolutamente nada. Entonces, viste, vos sos gobernador y decís, bueno, flaco, listo, ya está. sí, sí, No estoy. sí. Pero bueno, después lo de Kirchner también tuvo su origen en el poder provincial. Yo creo que en ese caso no es un modelo virtuoso, porque lo que hizo Kirchner fue exportar los vicios de los poderes provinciales y feudales que también existen. De manera que ahora hay una alternativa, porque si vos mirás los casos de Santa Fe, el caso de Córdoba, el caso de Mendoza, bueno, hay realmente Entre Ríos, con Frigerio, hay líderes interesantes, dirigentes con trayectoria, con reconocimiento, con anclaje territorial. Bueno, habrá que ver si en esta reconfiguración que decíamos que se está insinuando, alguno de ellos logra romper esa especie de maleficio que muchas veces implica el anclaje provincial y proyectarse hacia una candidatura nacional. Yo no lo descarto, pero bueno, hoy también parece difícil y no parece estar asomando con claridad, ¿no? Dedicamos los últimos minutitos de la entrevista, ¿te parece, Fer y Luciano, a- al caso Adorni? Bueno, yo ¿Qué, creo qué- que qué le pasó al gobierno? ¿Qué pasó al gobierno que demoró yo, tanto en tomar una Guille, la decisión? primera cosa que diría es que no es un caso que se conjugue en pasado. Lo que podría definirse como el caso Adorni no terminó con la renuncia tardía de Adorni a la jefatura de gabinete. Creo que el gobierno ahí sigue pagando un costo muy alto, porque en todo ese episodio, que es muy penoso desde muchos puntos de vista, el gobierno sacrificó una enorme dosis de su capital simbólico, de su autoridad moral, de su mensaje hacia la sociedad. Me parece que ahí rifó buena parte de su capital y de su vínculo con un sector de la sociedad, ¿no? Adorni condensa no solamente un estado de sospecha alrededor de su patrimonio, sino condensa valores que la sociedad quería superar, ¿no? Esto de la vivada de Estado, del privilegio, de la mentira, del relato ficticio, ¿no? De la arrogancia del que habla desde arriba del atril y le dice al periodista que le pregunta quién sos vos para preguntarme. Bueno, me parece que condensa todo un núcleo de cosas que la sociedad argentina quiere superar, ¿no? Y que ve sanamente, me parece, como vicios asociados a la política, al Estado, al ejercicio del poder. Y creo que Milei, abrazándose, como vos decías, abrazándose a la bomba, abrazándose a Adorni, en lugar de decir, bueno, los primeros en tener la obligación de explicar somos los funcionarios, bueno, en lugar de asumir esa posición, que era su gran promesa eh, estructural, ¿no? Esencial, bueno, decide defenderlo frente a toda evidencia, frente a toda sospecha. Bueno, me parece que fue quizá el mayor error político en términos de capital simbólico y que el gobierno todavía lo está pagando y probablemente pague en la elección del año que viene un costo muy elevado por eso. Te puedo. Desoyó los sabios consejos de Luisito Barrio Nuevo. Sí, Sí, bueno, no, te quiero repreguntar sobre este tema que la verdad que Willy, gracias por sacar el tema. Eh,
no es que se está manejando mal el tema comunicación en el gobierno, pasó con la ley de tierras, pasó con un montón de... No es como que... o sea, yo escucho la ley de tierras, sinceramente no tengo una posición al respecto porque no leí el proyecto, no sé nada de tierras, no voy a opinar porque no sé, y de lo que no sé no opino, pero le da lugar a un montón de gente a que opine sobre el tema ley de tierras y no es que comunican mal. Fer, hay un problema grave de comunicación y un problema grave de gestión, ¿no? De eficacia en la gestión política. Yo creo que en las últimas semanas vimos dos ejemplos muy nítidos y muy reveladores de esto. Uno con la llamada ley de propiedad privada, inviolabilidad de la propiedad privada, que incluía este capítulo de tierras. Me parece que ahí se condensó toda una mala praxis legislativa y de gestión política. Ese proyecto no fue debidamente explicado, no fue debidamente expuesto ante la opinión pública, no fue negociado ni con los propios aliados, no se calibró con sentido de oportunidad el momento de su tratamiento, en fin, todo mal, todo mal. Aparecieron improvisaciones y frivolidades como la del canciller Kirchner diciendo, y bueno, sí, esto permitirá que un extranjero compre una provincia entera, lo cual genera urticarias y naturalmente. Y el otro ejemplo fue la semana pasada el conflicto que se desató con los prácticos de los barcos, que también yo honestamente no conocía esa problemática. A partir de lo que ocurrió, hice algunas consultas y logré que me explicaran bien y entendí que efectivamente ahí hay un problema. Hay un Sí. problema con los prácticos que cobran una fortuna, que tienen armado como una especie de coto cerrado que afecta al comercio exterior. O sea, hay un problema para resolver y un tema para... Pero no lo explicaron, Pero no lo explicaron. no lo explicaron, porque el tema de los prácticos, por el tema de los barcos de gas, es un tema que conozco muy bien. Lo que encarece la operación, el tema práctico y todo lo demás que está al costadito, ¿no? Porque no es solamente el tema práctico, sino los armadores, sindicatos, bueno, da para otro programa para hablar de hidrovías si tenés ganas. Pero la idea era buena, yo la Por eso, apoyaba, pero pero en estuvo lugar, mal comunicada y les pero ganaron los prácticos porque comunicaron mejor. por eso, mal comunicada, mal gestionada, porque era un tema para que hubiera consenso en que ese Claro, sistema hay que modificarlo, pero exacto. Pero en lugar de apelar al diálogo, al consenso y a la didáctica, no, se apela al atropello, a meter un decreto entre gallos y medianoches, a ir por todo y entonces te quedás sin nada. Bueno, es un Ahí ejemplo muy está. nítido, me parece que condensa esto que decíamos, una mala praxis en la gestión que hace que buenas ideas, buenas intenciones terminen naufragando y fracasando por una mala gestión. Bueno, me parece que ahí hay un llamado de atención muy nítido y muy concreto para el gobierno porque esta mala praxis hace que muchos proyectos que pueden estar bien inspirados, que pueden ser necesarios, corran el riesgo de tener esta misma suerte, ¿no? Había una vieja frase, si no me equivoco, corríjame si no es así, que decía: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Seguro, 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 seguro. Luciano, así mismo. yo soy el time killer de este equipo. Yo vivo mirando los tiempos, fijando los tiempos. Yo sé que vos estabas ocupado. Desde ya, de mi parte, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena predisposición. Vos sabés que a Ah, Luciano lo llamás y siempre está presente. Es un fenómeno, ah, la verdad. Al Y revés, cuando yo soy el agradecido por el cariño, por la generosidad y porque siempre es un gusto conversar con ustedes, al punto de que se hace corto, aún en medio de la vorágine de la rutina. Cortísimo, se hace Así que bueno, cortísimo. cumplamos Cortísimo se pronto hace. con ese almuerzo dale, 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 vamos a hacerlo antes de fin de año, sin ninguna duda. y Y yo espero esta agradecido, noche que me llegue, como soy suscriptor de La Nación, que llegue el anticipo de la nota al muchacho, sí. bueno, yo algo también soy de todo suscriptor, esto que así que, estuvimos conversando lo vas a ver escrito ahí. Fantástico. bueno, Guille, Fer, un Luciano, abrazo grande y hasta pronto. 1 millón de gracias gracias a hasta vos. cualquier momento. Gracias, ¿eh? Gracias.